Estamos en el curso de legislación turística y vamos a darle seguimiento a la guía de estudio número 4. Recuerden que esta guía la estamos trabajando de la página 9 a la página número 12. Para poder ingresar a esta guía, recuerde que estamos hablando de la ley protectora de la antigua Guatemala. No separé el documento. Lo que usted va a hacer es ingresar al link. Solo le da clic sobre ese link y automáticamente pues le va a aperturar el material. Ahí está cargando. Esperemos un segundo, por favor. Muy bien, ahí ya les aperturó el material. Entonces vamos a ubicarnos en la página en la cual nos hacía referencia. Hemos estado viendo algunos puntos esenciales de lo que es la antigua Guatemala. Hablamos de qué era la conservación, la restauración y la reconstrucción. Y pues en la página número 9, que fue la que empezamos a trabajar, nos quedamos acá en lo que era el régimen financiero. Hablábamos de dónde obtiene fondos o cómo es que se mantiene el Consejo para la Protección de la Antigua Guatemala. ¿Qué es lo que hace este, verdad? Para lograr su mantenimiento. Y recuerde que hablamos que en primer lugar, pues el Consejo tiene un presupuesto anual. Esto es de parte del Ejecutivo, es decir, el presidente a través del gasto de la nación, pues dispone un presupuesto para el consejo, el cual le servirá para mantenerse, ¿verdad? Pero también recordemos que se puede cobrar por ingreso a los sitios de atractivo turístico como ruinas, monumentos o cualquier otro. Se puede cobrar el ingreso y el monto que se recaude por visitas, pues también servirá para el mantenimiento del consejo y también pues para lo que es la protección y conservación de la antigua Guatemala. Esto nos lo decía el artículo 31 y 32. Respecto a lo que corresponde a las sanciones, si bien recuerda, estuvimos hablando de algo de las sanciones. ¿Qué pasa si alguien altera o alguien viola lo que establece esta legislación? En primer lugar, recuerde que van a haber multas, y por eso habla de sanciones, van a haber multas para todas aquellas personas que dañen o deterioren o destruyan el patrimonio de la antigua Guatemala. Y pues en primera, pues está la sanción de 6 meses, esto lo encontramos en el artículo 33. Serán 6 meses los que se les impondrán a estas personas que dañen o deterioren nuestro patrimonio, hasta llegar a 5 años de prisión. Em, También, pues, en sistema financiero, pues, también va a haber un monto que se les dará a las personas, además de la sentencia que se les dé bajo prisión. Dice, dicha pena será conmutable en su totalidad y llevará como accesorio la reparación del mal causado y el pago de los daños y perjuicios correspondientes. Es decir, que se le da de 6 meses a 5 años en prisión, pero también tienen que pagar si deterioraron, qué sé yo, la fachada de una iglesia, si el daño fue muy físico, pues entonces ellos tienen que cumplir con su año, su periodo de prisión que haya determinado la ley, así como también deben ellos entonces restaurar el daño que hayan ocasionado. Esto lo dice el artículo número 34. El 35 nos dice, los procesados por el delito a que se refieren los artículos anteriores no podrán ser encarcelados, perdón, excarcelados, dice ahí, bajo fianza, mientras o hayan garantizado en forma suficiente a juicio del Consejo para la Protección de la Antigua Guatemala el pago de los gastos necesarios para que el bien destruido, deteriorado, dañado o transformado sea restituido a su forma original, así como para cubrir los daños y perjuicios correspondientes. En todo proceso de esta naturaleza será parte del Consejo, del Conservador, perdón, de la ciudad. ¿A qué se refiere este artículo 35? A que recuerde que una persona que es liberada bajo fianza
pues paga un monto, ¿verdad? Por ejemplo, cometió un daño y pues paga 5,000 quetzales para que no lo dejen en un centro preventivo, sino que él pueda estar aparentemente libre en su casa, pero está bajo arresto domiciliario, ¿verdad? O salió, pagó la fianza y ya no tiene nada que ver. Entonces, lo que está diciendo acá es que si hubiese una persona que causó daño, quiere salir bajo fianza, muy bien, pero antes tiene que pagar todos los daños que haya ocasionado. El 36 nos dice, se consideran como autores de falta y sancionarán por juez competente con multas, miren las multas, de 25 a 50 quetzales a quienes. Miren, en realidad no es un monto superior. Cualquiera diría, bueno, me voy a preocupar por el monto, pero todos dicen, bueno, 25 quetzales no es nada, pago mis 25 y ya se acabó. Pero vean, dice, ¿de qué manera y a quiénes? Emprendan cualquier obra de restauración, consolidación, conservación, remodelación o cualquiera modificación en los bienes a que se refiere la presente ley, sin haber obtenido previamente la autorización respectiva del Consejo. Imagínense, alguien empieza a hacer un trabajo de construcción en su fachada, en su edificio, no hizo la solicitud del consejo, 50 quetzales. En realidad, pues no es un monto muy fuerte, ¿verdad? Y por eso también muchas veces hay violación a las leyes, porque no tienen como una base sólida, por decirle así, o las consecuencias al daño de estas, pues no van a ser tan fuertes, ¿verdad? Porque como le digo, cualquier persona puede hacer caso omiso y decir, bueno, pago mis 50 quetzales, ¿verdad? Entonces, es un problema que se vive y de hecho no solo aplica para este tipo de legislación. Otro punto, emprendan cualquier obra de las arriba indicadas sin observar las condiciones que se hayan fijado para llevarlas a cabo. O sea, se les dijo qué hacer, no lo respetaron y empezaron su trabajo. Pague sus 50 quetzales. Emprendan cualquier nueva edificación dentro del perímetro urbano o fuera de este, dentro del área de conservación o influencia, sin la previa autorización a que se refiere esta ley. Impidan al Consejo la entrada a cualquier inmueble de los mencionados en el artículo 22 para determinar su estado y la manera de cómo se atiende a su protección y conservación, así como para tomar los datos descriptivos, dibujos, fotografías, planos o cualquiera otros datos e informaciones que a este respecto el Consejo juzgue necesarios. Recuerde que en el artículo 22 dice que el Consejo y el conservador pueden ingresar a cualquier inmueble en la antigua Guatemala, así este sea propiedad privada. Pueden ingresar, entonces si les negaran el ingreso, pues también van a tener multa. Emprenden cualquier obra de reconstrucción en los monumentos. Omitan dar el aviso o llenar los requisitos a que refiere el artículo 21 y 22 de esta ley. Hagan de los monumentos o construcciones de valor arqueológico, histórico y artístico uso indebido o indigno de su importancia, de los aprove- y los aprovechen para fines que puedan perjudicar o menoscabar sus méritos. Y por último, fije anuncios, avisos o carteles en contravención a los dispuestos en el artículo 26 de esta ley. Recuerde que en la antigua Guatemala no se pueden colocar a no ser que cumpla con los parámetros establecidos por esta legislación y dice, en caso de que las multas sean efectivas dentro del término señalado por el juez, estas sanciones se sustituirán con detención corporal a razón de 1 quetzal por día. Vean, es que en realidad no es tanto el monto, ¿verdad?, que se cobra por el daño que puedan ocasionar en lo que es los monumentos, iglesias, ruinas del antiguo Guatemala. En el artículo 38 dice disposiciones generales. El Consejo para la Protección de la Antigua Guatemala elaborará el proyecto del plan regulador. Yo les expliqué anteriormente que cada vez que el Consejo toma mando o se queda al frente, ellos tienen que establecer un plan regulador, es decir, el plan que llevarán a cabo para lograr el desarrollo en la Antigua Guatemala. Eso es algo muy importante. Entonces dice, elaborarán el proyecto de plan regulador de la ciudad y áreas aledañas y lo someterán a la aprobación definitiva a la Municipalidad de la Antigua Guatemala. En igual forma, se procederá en cuanto a cualquier modificación
al plan regulador. El Instituto de Fomento Municipal prestará asistencia técnica y financiera al Consejo para expeditar la realización de sus fines. El 39. Los casos no previstos en esta ley y en sus reglamentos deberán ser resueltos por el Consejo conforme al espíritu de aquella, cuyas disposiciones son de orden público e interés social. Contra las resoluciones del Consejo queda expedito el recurso de lo contencioso administrativo, el cual se regirá con la ley correspondiente y tramitará ante el Ministerio de Educación. 40. Todos los inmuebles comprendidos en los incisos 1 y 3 del artículo 12, así como las ruinas situadas en Antigua Guatemala y en sus áreas circundantes, estarán bajo el cuidado directo del Consejo. Asimismo, lo estarán los muebles propiedad de las municipalidades afectadas por esta ley. El 41. El Ministerio de Educación será el órgano de comunicación entre el Ejecutivo y la entidad creada por esta ley. Los acuerdos gubernativos relacionados con el nombramiento del Consejo serán refrenados por dicho ministerio, despacho que tramitará tales nombramientos. O sea, para que el Consejo pueda trabajar, la relación entre el Congreso y el Consejo va a ser a través del Ministerio de Educación. En el 42 nos dice, las entidades a que se refiere el artículo 3 efectuarán los nombramientos para la integración del Consejo para la Protección de la Antigua Guatemala, dentro del término de 30 días a contar a la fecha de vigencia de esta ley. Si no se hiciere las designaciones dentro del término señalado, el presidente de la República hará los nombramientos por conducto del Ministerio de Educación. Mientras tanto, integrarán provisionalmente el Consejo de los miembros del comité creado por decreto legislativo número 2772. El 43 dice quedan derogados el artículo 29 del decreto 1183 del Congreso de la República, el decreto legislativo 2772, el reglamento para la preservación de la antigua Guatemala como monumento nacional y todas las disposiciones legales que se opongan a esta ley o que en cualquier forma regulan la protección de la antigua Guatemala como monumento nacional. La presente ley entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial. Pase al organismo ejecutivo para su publicación y cumplimiento. Y por último nos dice, dado en el Palacio del Organismo Legislativo en la ciudad de Guatemala a los 28 días del mes de octubre de 1969, es decir, que este fue la fecha, el año en que salió publicada esta ley, que es la ley protectora de la antigua Guatemala. Y algo muy importante respecto a la creación de esta legislación es que a raíz de esta ley y a partir del artículo número 26, vamos a regresar rapidito, dice, perdón, aquí está, dice 26. Dentro de las áreas que fije el Consejo, o sea, todo lo que dice el artículo 12 y los perímetros y todo lo que abarca en cuanto a geográficamente hablando, abarca dominio de esta legislación, dice, dentro de las áreas que fije el Consejo no se podrá colocar avisos, anuncios o carteles exteriores sin la previa autorización del Consejo. El Consejo y el conservador quedan facultados para ordenar que dentro de un plazo prudencial y a costa de los propietarios se retiren los avisos, anuncios o carteles que ya existen. Entonces, basado en el artículo número 26 y la ley protectora de la antigua Guatemala en general, entonces se crea el siguiente reglamento y es el reglamento relativo a letreros en la ciudad, zona de protección y conservación y áreas circundantes de la antigua Guatemala. Entonces vamos a ver ahorita a continuación que carteles, letreros, avisos, anuncios no son autorizados, no se pueden colocar
en la antigua Guatemala. ¿Cuáles son las causas? Vamos a ver, por ejemplo, yo les decía, pues que, por ejemplo, acá en Chimaltenango, ¿verdad? Usted se ubica en una de las calles principales del parque y ve hacia abajo, ruta hacia el mercado o salida de buses terminal. Usted ve una contaminación visual tan grande, letreros, vallas publicitarias, anuncios, carteles, luces, en los postes, tanto afiche, volante pegado, es decir, que usted ve, no solo ve, sino también escucha toda la cantidad de publicidad que hay y a la larga esto se convierte en una contaminación visual, ¿verdad? Porque realmente se ve demasiado cargado, ¿verdad? Usted está buscando una pequeña dirección, pero por tanto anuncio y cartel que hay, definitivamente usted no la va a poder encontrar. Pues en la antigua Guatemala no es así, ¿verdad? En la antigua Guatemala, según la ley, que es la ley protectora de la antigua Guatemala, basado en esta, se crea el reglamento y este reglamento va enfocado a qué pasa con los carteles, con los avisos, con los anuncios, con los letreros, si es o no legal colocarlos en la ciudad de la antigua Guatemala o en qué áreas y en qué formas, tamaños, aspectos está autorizado, está legalmente aceptado que se pueda dar la colocación de este tipo de anuncios, porque de lo contrario no se podrá hacer. Pero, por favor, comprenda que este reglamento es extraído de la ley protectora de la antigua Guatemala. Así que si usted ha ido a la antigua Guatemala y usted ha visualizado, y bueno, aquí en la antigua Guatemala las calles no tienen ningún cartel, no hay letrero, no hay contaminación, no hay bullicio, usted dirá, pero ¿y por qué pasa eso? Es parte del ordenamiento que tiene esta ciudad. Recuerde, la ciudad fue catalogada como la primer capital del Reino de Guatemala. El contexto histórico que se le dejó a esta ciudad, pues fue un contexto bastante grande, ¿verdad? Entonces, es importante que la población indígena aún conserve, aún mantenga pues el enfoque, ¿verdad? De estas ciudades. Muy, muy importante que la población, no solo en este sector, sino en general, pues se conozca, ¿verdad? Cuál es el enfoque de esta ciudad y que a raíz de esto, pues se mantenga ese origen, ¿verdad? Leíamos anteriormente, cuando se aperturó la ley protectora de la antigua Guatemala, leíamos que decía la historia, nos enmarcaba la historia, ¿verdad? De que cuál fue la importancia, qué tomó, qué se dio, cuáles fueron los acontecimientos dados en esta ciudad. Y pues dentro de esta narración, pues no solo la antigua Guatemala es la única ciudad con estas características. En otros países, como por ejemplo México, también existieron otras ciudades con esta cualidad de la antigua Guatemala. Lamentablemente, los gobiernos y los funcionarios pues no supieron mantener a la ciudad, aún conservar esos detalles de la ciudad, no lo supieron hacer y eso que provocó, pues el deterioro, ¿verdad? Se dio lo que fue la infraestructura, la construcción, el desarrollo urbanístico y le perdieron el enfoque inicial, el contexto histórico a la ciudad y claramente pues esto causó un daño, ¿verdad? El daño pues fue que perdieran esa parte del patrimonio, ¿verdad? Entonces es muy importante que se haga saber de la existencia, ¿verdad? Em, que se haga saber de la existencia de esta legislación para que pues todos los que visiten la antigua Guatemala, ¿verdad? La conozcan, la respeten y sobre todo pues que la den a conocer, ¿verdad? Eso es algo, son dos puntos muy, muy importantes y para ello pues yo no sé si usted, ¿verdad? Que está en el área de turismo pues conocía, tenía ahí alguna idea de la existencia de esta legislación, que mucha gente la desconoce. Pero mira, pues la desconocemos los que no vivimos en el perímetro o en la antigua Guatemala. Claramente no tenemos noción ni idea de este tipo de legislación, ¿verdad? Entonces, obviamente no se nos es importante respetarla o ponerla en práctica, pero conforme nos vamos adentrando en materia de turismo, pues es importante que nosotros conozcamos las leyes actuales y vigentes. La legislación nos dice reglamento relativo a letreros en la ciudad, zona de protección y conservación y áreas circundantes de la antigua Guatemala. Vea, pues este reglamento lo creó el Consejo porque dice, el Consejo Nacional para la Protección de la Antigua Guatemala, considerando que es necesario y urgente emitir las normas relativas
a los letreros existentes en la actualidad y a los que en el futuro se coloquen, fijen o fraccionen dentro del área de protección de la ciudad, con el objeto de evitar que tanto aquellos como estos afecten las características de la ciudad de la antigua Guatemala, perdón. ¿Cuáles características? La característica colonial, su diseño, su enfoque, que no hay tanta contaminación visual, a eso se refiere, considerando que la anarquía existente a la fecha en esta materia es que es un grave problema que debe darse por concluido mediante debida regulación de acuerdo con la ley protectora de la ciudad de la antigua Guatemala, a modo de establecer las normas que tiendan a resguardar el conjunto monumental, la zona de protección y conservación y áreas circundantes de la ciudad. Por tanto, con fundamento en los artículos 1, 2, 3, 4, 5, inciso 1, 10, 11, 12, 13, 26 y 39 del decreto 6069 del Congreso de la República, acuerda emitir el siguiente reglamento relativo a letreros en la ciudad, zona de protección y conservación y áreas circundantes de la antigua Guatemala. Es decir, todo lo que establece el artículo, mire pues, todo eso de los letreros, carteles, avisos, anuncios, todo eso va a ser aplicable y va a tomar vigor en las zonas o áreas geográficas que establece el artículo 11 de esta legislación. O sea, toda el área geográfica que abarque la ley protectora de la antigua Guatemala, allí también va a aplicar el reglamento referente a letreros y carteles en dichas zonas, ¿verdad? Entonces, esto lo vamos a estudiar en la siguiente guía de estudio. Por el momento vamos a pausar hasta acá y con esto concluimos la segunda parte de la guía de estudio número 4.